Hola, soy Manu Dornbierer desde Acapulco y quiero decirles que he escrito varios artículos, es decir, si no muchos, pero por lo menos media docena, sobre el poder que yo llamo perjudicial. Eso es lo que siento al ver cómo los jueces ni siquiera dan su nombre y hacen lo que quieren, cuando los otros poderes están claramente expuestos ante el público. ¿Por qué los jueces tienen que ocultarse? ¿Por qué tienen que ser ellos los que decidan el ir y venir de este país? Bueno, mi primer artículo sobre el poder perjudicial se publicó el 1 de febrero de 2020 y se llamó El poder judicial al banquillo. En aquel momento Sergio Aguayo era diferente al de hoy y lógico, han pasado años y mucho ha cambiado. Y él entonces era un hombre diferente, como muchos otros. Y creo que mejor. Bueno, desde entonces he publicado diversos artículos sobre el tema. Ya en una ocasión anterior, no demasiado lejana, el 9 de octubre de 2020, publiqué un artículo sobre el mismo tema del poder perjudicial y se llamó Es hora de conocer a la Suprema. La Suprema, por supuesto, la Suprema Corte. Pueden encontrarlo aquí mismo, pero por hoy, están saliendo nombres de infinidad, pues si no infinidad, muchos jueces corruptos. Y estos son algunos de los que hay que poner en evidencia para que el público de México se pregunte por qué rayos están donde están y por qué se ocultan. Solo este año, el presidente AMLO ha exhibido nada menos que a 15 juzgadores acusados de fallos que favorecen a delincuentes. Entre ellos están la propia Piña y el ministro del cual hemos hablado aquí, Luis María Aguilar. A ver, veamos quién es este juez Luis María Aguilar. Nació en México, DF, el 4 de noviembre de 1949. Se formó en la UNAM entre 1969 y 1973. Es ministro de la Suprema Corte y hoy es una vergüenza para el país porque está a las órdenes, no del pueblo de México, que le paga 206,948 pesos netos, más seguramente muchísimo más. De por sí estos son, o eran en el momento, unos $12,000. Y este señor otorgó un amparo nada menos que a Ricardo Salinas Pliego, el llamado el hombre más rico de México, según la revista Forbes, que tuvo un revés, por cierto, con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, al emitir un fallo que lo obligaba a pagar un adeudo de 2,620 millones de pesos al sistema de administración tributaria SAT. En suma, es un juez al servicio de un mexicano riquísimo. Pero ¿qué tal
si damos una vueltecita por los jueces de los que se está hablando ahora, porque no son una monada precisamente. Vamos a hablar del juez José Jesús Rodríguez Hernández, que exoneró a una empresa recicladora en Guanajuato de la obligación de pagar más de 1.500 millones de pesos al SAT. No los pagó y lo exoneraron. Otro juez federal sería Gerardo Genaro Alarcón, que suspendió el proceso ¿contra quién creen? Contra Emilio Lozoya, funcionario en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y el caso que suspendió fue el que se llama agrointrogenados. El exdirector de Pemex, porque eso es lo que fue en tiempo pasado, estaba siendo juzgado por participar en la compra con sobreprecio de una planta de fertilizantes de la empresa Altos Hornos de México, AHMSA, AHMSA. Él permanecerá en la cárcel, no obstante que haya sido de momento exoneradito. Enfrenta, ¿por qué? Que permanecerá en la cárcel porque enfrenta un segundo proceso por corrupción en el caso de la constructora brasileña que ha sido nefasta y que se llama Odebrecht. En 2021, Lozoya fue detenido en España y extraditado a México, en donde permanece encarcelado desde entonces. En julio, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda pidieron que el monto reparatorio a pagar por Lozoya subiera de 10 millones de dólares a 30 millones de dólares. Yo con estas cifras me desmayo. Bien que mal, Lozoya está en el bote, como decimos en México, que quiere decir cárcel. El juez Faustino Gutiérrez Pérez, ese es otro, otorgó amparos nada menos que al exgobernador panista de Tamaulipas, un verdadero bandido que se llama Francisco García Cabeza de Vaca y que tiene las dos nacionalidades, la mexicana y la gringa, contra una orden, en el caso de este juez, una orden de aprehensión por delincuencia organizada, y para que pueda este tipo, sinvergüenza de Francisco García Cabeza de Vaca, para que pueda conservar escoltas en México pagadas o pagados, quizás deba decirse en masculino, por el erario, es decir, por usted y por mí. En el caso de la presidenta de la Corte, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, esta señora o señorita, no lo sé, favoreció a los escoltas del exgobernador Martín Orozco en el caso de la desaparición de un pepenador, un pobre pepenador de Aguascalientes. Extraordinario, ahora, un libro del que les voy a hablar. Ese libro que escribió la gran periodista Lidia Cacho ya hace años y que reveló
un caso de protección judicial atroz, el de Jan Sucar-Kuri, por los delitos, óiganme bien, de pornografía infantil y corrupción de menores. El magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal de Quintana Roo trasladó de una cárcel federal a una cárcel estatal a Sucar-Kuri. Pero les voy a comentar quién es este citado individuo. Jan, se llama Jean, se debe decir en francés Jean, G-E-A-N, Jean Tumahana Sucar-Kuri, nacido el 19 de septiembre de 1944 en Bizharri, Líbano, es un empresario y delincuente sexual libanés nacionalizado mexicano, que actualmente cumple condena por los delitos de prostitución y pornografía infantil, como decíamos antes, en el Ceferezo, que es una prisión ubicado en el estado de Chiapas, después de haber sido llevado del penal de Cancún, en donde cumplía condena, a otra ciudad que fue Chetumal, Quintana Roo. El 31 de agosto de 2011 fue declarado culpable y sentenciado, siéntense bien, a 112 años de prisión. Finalmente, el presidente López Obrador presentó el caso de otro juez de control de Veracruz que tiene el extraño nombre de Gustavo Stivalet Cedas, que no sé exactamente de qué procedencia sea, quien ha dictado resoluciones adversas a delito en materia de tráfico de personas migrantes, sin tener un criterio real al respecto. Soy Manu Dormierer, periodismo igual historia, y continuaré platicándoles qué pasa con los jueces y por qué es tan necesario que el poder perjudicial, como los otros poderes en México, se convierta en otra cosa y no esté autoprotegido. Hasta pronto.